Disculpe, le han dado... Ahí está. Gracias. Muy bien, como les comentaba, bueno, después hablaremos de eso. El traumatismo encefalocraniano en general pues va a tener varias causas, ¿no? De la manera clínica, no más allá de la parte imagenológica, ¿no? Accidentes de tránsito, ¿no? Accidentes deportivos, ¿no? Ya sea motociclistas, carrera de coches Fórmula 1, deportistas, eh, caídas, ¿no? En los extremos de la vida, sobre todo, hay que tener, tienen importancia, ¿no? Porque tanto en niños y en ancianos, porque algunos no manifiestan, ya sean niños o ancianos, de manera adecuada, ¿no? Sus molestias, sus síntomas, también son importantes reconocer, ¿no? Que son un grupo de riesgo en especial y que en algunas ocasiones requieren estudios de imágenes. Accidentes domésticos es lo más habitual, tal vez estaban en casa o en la cama se caen, o cuando vienen a emergencia, por ejemplo, es un niño que se cayó de la cama, se golpeó la cabeza, o se tropezó con algo y se golpeó, o estaba en el colegio y se golpeó. Siempre ustedes van a tener, van a decir los pacientes, ¿sabe qué, doctor? Me he golpeado la cabeza. Y es importante para el paciente porque el paciente, las personas entienden que la cabeza quizás es una de las estructuras más importantes, ¿no? Y piensan que si es que van a tener un golpe en la cabeza, tienen una hemorragia, que algo se les ha roto adentro, o a la larga piensan, o seguramente les van a decir, doctor, no me va a crecer un tumor o algo por haberme caído, o yo me caí de niño y por eso ahora tengo coágulos, o me duele la cabeza, qué sé yo. Pues es importante saber la etiología, la etiopatogenia, la evolución de estas lesiones traumáticas, ¿no? Antes del diagnóstico de las imágenes, era un misterio saber qué es lo que había en el interior del endocráneo o de todo el cuerpo. Ya con las imágenes nosotros ya podemos saber qué es lo que hay. Si es que un paciente si se golpea, se cae, un accidente tiene compromiso, no sé, orgánico, hemorrágico interno o no, hay hernias, hay hipertensión endocraniana o no. Todas estas respuestas tenemos que resolver con las imágenes. Les comentaba acerca de las técnicas de imágenes. Lo más clásico que tenemos es pues la radiografía, ¿no? Antiguamente solo existía radiografía y lo que nosotros hacíamos era diagnóstico solo a través de la radiografía. Solo nos ayudaba en casos de detectar, por ejemplo, si hay fractura o la ausencia de fractura, ¿no? Si hay hundimiento de la calota o no hay hundimiento de la calota. Ver el parénquima como tal, para nosotros pues era toda, prácticamente es imposible, ¿no? Ver cómo está el parénquima, cómo está el sistema ventricular. Lo que sí podíamos ver en la radiografía quizás es la presencia de burbujas aéreas, o sea, de neumoencéfalo en accidentes de traumatismo encefalocraniano, ¿no? Que sí se pueden observar, pero otras cosas no. Por lo tanto, tenemos un acercamiento limitado, ¿no? A través de la radiografía. Obviamente, con el paso del tiempo aparece lo que es la tomografía, ¿no? Que hoy por hoy es una técnica rápida, ¿no? Estamos hablando de una tomografía de cerebro en 15 segundos, 20 segundos, ¿no? Hasta algunos equipos logran hacer en 10 segundos la adquisición de una tomografía, ¿no? Es accesible, la accesibilidad se refiere al costeo sobre todo, ¿no? Normalmente en nuestro mercado ustedes van a encontrar que hay tomografías desde 150 soles en algunas, con algunas promociones, ¿no? A diferencia de lo que es la resonancia magnética, pues en el mercado se costea entre los 400, 500 soles y una resonancia estándar en un centro estándar, llamémosle así, ni muy caro, pero que tenga cierto prestigio, puede estar entre los 700 o 800 soles, ¿no? La tomografía puede estar entre 400, 350, sin contraste. Por lo tanto, es accesible, no es muy caro. Y lo que nos importa en el TEC es que sea rápida, porque como el paciente tal vez está convulsionando, está que se mueve, y la resonancia demora, un estudio de resonancia con las máquinas actuales puede salir en 5 a 7 minutos. Pero las clásicas que tenemos en el seguro, en el e-salud, pues demoran 15 minutos, optimizando 12 minutos. Y en algunos otros centros con unas máquinas de menor teslaje puede estar entre 20 a 30 minutos, ¿no? Una resonancia. Entonces, mucho tiempo teniendo un paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano y requiere una respuesta rápida.
Tiene alta sensibilidad en la detección de lesiones tributarias de tratamiento urgente. ¿Qué significa alta sensibilidad? O sea, la chance de que yo encuentre un hallazgo positivo y que realmente sea el causante, digamos, del cuadro actual del paciente es alto, ¿no? Puedo ver lesiones de parénquima, lesiones óseas y otras lesiones tributarias de reparación, llamémosle así, por el neurocirujano. Por lo tanto, la tomografía se convierte en un método de elección, ¿no? Para los casos de traumatismo encefalocraneano. RM significa resonancia magnética, ¿no? También es altamente sensible, pero no mejora significativamente su sensibilidad respecto a la tomografía. Tiene indicaciones precisas, no es que no se use o sea inservible, ¿no? Tiene sus indicaciones. Es lenta, o sea, no es tampoco que demore horas, pero sí en comparación a la tomografía, hemos hablado prácticamente de 15 o 20 segundos versus 10 minutos, pues se nota, ¿no? Es menos disponible porque por cada 10 tomógrafos podría haber solo un resonador. La cantidad de resonadores en Lima, pese a que hay varios centros, es escasa, aún no se abastece, ¿no? Y en el interior del país es peor todavía, ¿no? Eso encarece también el precio. Obviamente que los resonadores son mucho más caros, estamos hablando alrededor de $1 millón, y el tomógrafo pues puede estar entre 200.000, $250.000, ¿no? Dependiendo también de la cantidad, de la marca, de los cortes o de cuántos detectores tiene el tomógrafo, ¿no? El equipo es más económico en el tomógrafo, ¿no? La colaboración es importante, ¿no? El paciente generalmente del TEC no colabora, por lo tanto las imágenes salen movidas, ¿no? Salen movidas. ¿Cuándo está indicada? Cuando hay una discordancia clínico-radiológica, ¿no? Sobre todo cuando la tomografía no convence o tenemos dudas, por ejemplo, de un pequeño sangrado, sobre todo, por ejemplo, en lesiones accionales que vamos a ver, tienen un estudio tomográfico negativo, ¿no? O sea, por tomografía se ve normal, pero cuando entra al resonador nosotros vemos microhemorragias, ¿no? Tenemos algunas secuencias que nos permiten detectar esto. Entonces, se ve muy fácilmente la lesión axonal difusa en resonancia, a diferencia de la tomografía. Entonces, ahí va lo que significa discordancia clínico-radiológica. Porque el clínico dice, oiga, señor, acá el paciente parece mal, luce enfermo, no responde, pero usted me presenta el estudio tomográfico como normal, ¿no? Entonces ahí donde nosotros indicamos, sí, pues doctor, puede que haya una lesión axonal difusa. Ahora, ¿cómo lo demostramos? A través de una resonancia magnética, ¿no? Entra el paciente al resonador, se le hacen las secuencias respectivas y demostramos que ahí está presente las lesiones axonales difusas, ¿no? Lesiones del tronco también es más sensible verlo en la resonancia porque en el tomógrafo se presenta en esa zona un artefacto que se llama endurecimiento del haz, ¿no? Que no logra evidenciar o caracterizar de buena forma esas lesiones en el tronco sobre todo. Ustedes ya conocen muy bien la escala de Glasgow, ¿no? Se dice que cuando el TEC es leve, o sea, con Glasgow entre 3 y 15, pues solo requiere valoración clínica nada más. Si tenemos un TEC moderado o severo, ¿no? Entre un Glasgow que va entre 3 y 12, pues se puede recomendar la tomografía sin contraste. Obviamente, mientras el Glasgow sea más severo, pues la tomografía sin contraste está más indicada, ¿no? Vamos a solo a recalcar o hacerles un recuerdo de la fisiopatología de las lesiones en el TEC, ¿no? En el traumatismo encefalocraneano. Vamos a tener lesiones primarias y aquellas lesiones secundarias. Para aclararles y en palabras sencillas, las lesiones primarias son aquellas que son directamente causadas por el traumatismo encefalocraneano. Ahí vamos a tener pues, las fracturas de cráneo, o sea, que se haya roto el hueso a causa de la fuerza ejercida en el TEC, ¿no? O en la volcadura, o en el choque, en la caída. ¿Qué más puede pasar? Pues que haya sangrados internos, ¿no? Yuxtadurales. Estamos hablando entonces de hematomas tanto epidurales y subdurales clásicamente. Otra forma especial de hemorragia es lo que se llama hemorragia subaracnoidea. No son ni epidurales ni subdurales, pero son bien discretas y son causas también pues, de lesiones traumáticas primarias. Las famosas contusiones cerebrales que vienen a ser, son sangres en buena cuenta, ¿no? Igual cuando uno se golpea el brazo o se cae de rodillas, se golpea, no sé, el muslo, que les tienen una contusión, dicen, ¿no? En el muslo, en la pierna.
y luego se pone morado, ¿verdad? Y cuando uno observa tal vez de manera, no sé, en la ecografía o algo, ve que hay depósito de sangre interno. Lo mismo sucede en el cerebro. Hay unas zonas de quimosis, de sangrado interno, eso se llama contusión cerebral. Y también las lesiones axonales difusas, ¿no? Que hemos hablado, los axones en este caso van a sufrir lesión. Y aquellas secundarias son aquellas que no están directamente relacionadas a la fuerza, pero sí no son secundarias a estos eventos de acá. Sobre todo, por ejemplo, que el edema cerebral, ¿no? O sea, cuando tenemos hemorragias, hematomas, hay un ocupamiento de sangre, ¿no? Y este va a desequilibrar, ¿no? El armonioso equilibrio que se tiene en el endocráneo, no sé si se acuerdan del Monroe-Kelly, esa ley de Monroe-Kelly en el cerebro, pues va a condicionar que haya edema cerebral, infartos, ¿no? Sobre todo las hemorragias subaracnoideas irritan y hacen vasoconstricción en el endocráneo y pueden ocasionar isquemia e infarto, ¿no? Las famosas hernias cerebrales con todos sus tipos también. Y por imágenes nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues veamos algunas lesiones directas, ¿no? Algunas lesiones primarias ocasionadas por el TEC. En esta imagen, que no es una radiografía, ¿no? Esta es una imagen, un topograma, le decimos. Pues cuando uno hace una planificación en el tomógrafo, tenemos esta adquisición. Por eso es que no se ve tanto como una radiografía, ¿no? Pero simula una radiografía. Y aquí vemos este trazo, ¿no? De fractura, ¿no? Vemos cómo la parte del córtex está discontinua, está rota, y las flechas rojas señalan, pues, el trazo de fractura. ¿Puedo observar fracturas en la radiografía de cráneo? Sí, ¿no? Pero no siempre. Si son trazos bien discretos, difícilmente voy a observar. Por eso muchas sociedades actualmente ya no recomiendan hacer radiografías de cráneo para detectar o descartar fracturas en el cráneo. La Sociedad Española de Radiología es más lo proscribe, y otras sociedades de Norteamérica no la recomiendan, porque tenemos un método que es más sensible, más específico también para detectar este tipo de hallazgos. Esta es una tomografía en reconstrucción axial o reformateo axial, ¿no? Ventana ósea, por eso se ve de este color, donde se observa pues una fractura, incluso parece con minuta, ¿no? Nos señala en la flecha, y tenemos la presencia de un cuerpo extraño. Las famosas lesiones epicraneales pues son aquellas que están tanto en el cráneo o encima del cráneo, y que incluyen las partes blandas. Puede haber, como en este caso discreto, un hematoma, ¿no? Subgaleal bien sutil a este nivel. Adyacente a la zona de fractura puede haber focos hemorrágicos, como se ve en este lado. Esta imagen de acá es una reconstrucción 3D donde vemos un trazo de fractura también, están señalando las flechitas, ¿no? Todas estas lesiones epicraneales o yuxtacraneales se pueden observar a través de la tomografía. Podemos tener otras fracturas también. Este es un reformateo en ventana ósea, ¿no? Vean cómo la región frontal, ¿no? Está fracturada, y este seno frontal está ocupado por un material blando, probablemente hemorrágico. Estamos hablando de un hemoseno. Está la mayor del esfenoides izquierdo. Vean en flecha azulita cómo está discontinuo, está roto, ¿no? Entonces yo puedo caracterizar todas las lesiones óseas a través de la tomografía. Puedo hacer reconstrucciones, ¿no? En 3 dimensiones, como se ve acá, y tener esos giros en 3D, ¿no? Donde se pueden observar de manera más pictórica, más gráfica, ¿no? Más amigable tal vez para el ojo de ustedes, los trazos de fractura, ¿no? En este reformateo coronal se ven múltiples trazos de fractura, observen aquí y acá. Esta de acá corresponde a la sutura, ¿no? Ojo, no es una fractura, ¿no? Pero pueden observar cómo hay múltiples trazos de fractura a este nivel. Y se asocian, por ejemplo, con hematomas. Vean, este hematoma tiene una formación biconvexa, estaremos hablando de un hematoma epidural, ¿no? Cuando es semiluna, es una subdural. Y este extenso hematoma subgaleal lo observen encima del cráneo. Estas lesiones epicraneales también que se pueden observar. Aquí tenemos otra hemorragia, ¿no? Se ve, esta es una ventana ósea, ¿no? Por eso se ve medio oscuro. Esta es una de acá, ¿no? Que corresponde a un hematoma epidural también. Vamos a observar algunas lesiones deprimidas. Este es un paciente postquirúrgico. Estas son las grapas metálicas que se le han colocado, ¿no? Las lesiones deprimidas, pues, por ejemplo, son producto de algunas caídas, ¿no? Golpes, o pueden ser por agentes contundentes también que deprimen la región ósea, ¿no? Entonces, el hueso de alguna forma puede contractar, puede lesionar incluso meninges o el parénquima. No siempre es la norma, pero sí. Acá se puede ver el extenso componente hemático también
subgaleal acompañante con algunas burbujas de aire, ¿no? Estos puntos negros de acá son burbujas de aire. Las lesiones yuxtacraneales o yuxtadurales, nosotros clásicamente le decimos, o algunos le mencionan como lesiones extracerebrales que están por fuera del cerebro, pero por dentro del cráneo, vamos a tener el hematoma epidural. Clásicamente la forma de lente biconvexa, ¿no? El hematoma subdural, clásicamente se le dice hemorragia en semiluna, ¿no? Las hemorragias subaracnoideas que son lineales, como si pintados de un lápiz, ¿no? Son delgaditas, laminares y los famosos higromas, que suelen ser lesiones causadas por disrupción meningia, ¿no? Y tienen un acúmulo de líquido cefalorraquídeo. El diferencial de un higroma siempre es un hematoma subdural crónico. Son muy semejantes y vamos a ver. El hematoma epidural, acá pueden observar, es una formación de lente biconvexa clásicamente, pregunta de examen en todo lo que corresponde a las clases de medicina, para el internado, para el SERUM, para el ENAM, para el recientado, lo más clásico, cómo se ve un hematoma epidural, la forma de lente biconvexa, ¿no? Estas condicionan, miren, una herniación de la línea media. Esta es la línea media, esta es la hoz cerebral, ¿no? Vean cómo está siendo desplazada hacia la izquierda. Y tenemos una hernia subfalcina acompañante. Vean esta parte blanda, esta cosa blanca que se ve acá es un hematoma subgaleal acompañante. En esta otra imagen observen una pequeña lente biconvexa también. Estamos hablando de otro hematoma epidural, en este caso en la fosa craneal media, ¿no? Adyacente al lóbulo temporal izquierdo. Bueno, acá lo resaltante decirles, ¿no? 90% de las causas de los hematomas epidurales se dan por daño de la arteria meningia media. Pregunta de examen hasta para el residentado, ¿no? Es importante que lo sepan ustedes, ¿no? La mayoría, por no decir casi el 100%, solo 90, nomás 90% de las lesiones de hematomas epidurales se dan por lesiones de la arteria meningia media. Ahora, el 10% restante, ¿no? Se puede dar por laceraciones de las venas, ¿no? O sea, que no tenga un componente arterial, sino venoso, sobre todo de venas diploicas o senos durados, ¿ya? Pero clásicamente daño de la arteria meningia media, ¿no? Básicamente sería la respuesta, ¿ya? Ahora, un dato importante a saber son los famosos hematomas epidurales activos. Es el mismo, el epidural forma de lente biconvexa, pero ¿qué lo convierte en activo? Que tenga una forma de remolino, ¿no? Que no sea tan blanco. Si ustedes se fijan acá es blanco homogéneo. Este de acá es blanco con una cosa negra acá alrededor. Eso le llamamos nosotros el signo del remolino. Que como pueden ver acá parece un remolino. Porque la sangre sigue entrando, la sangre fresca. Esta parte negra es sangre fresca que está dando vueltas como un remolino. Y alrededor está la sangre coagulada. En flecha curva se puede ver el trazo de fractura adyacente. Seguramente la arteria meningia media también está rota, ¿no? Y eso está causando el hematoma epidural. Acá también se puede observar unas partes un poco heterogéneas y podensas, signo del remolino, surlo. Ahora, ¿cómo se ve un hematoma epidural venoso? Recuerden que es el 10% de de las causas. Mamita, Olivo, y le han cortado a la hijita. Puede de poner aceptar, rechazar, eso es lo más. Hola, ¿pueden apagar su micro, por favor? Bueno. Los hematomas epidurales venosos se ubican cerca a los senos venosos, ¿no? Acá vemos el seno sagital superior, hay un hematoma a este nivel, por el seno transverso hay otro hematoma. La morfología es muy similar, ¿no? Lente biconvexa. Los hematomas subdurales se dan en forma de semiluna, como lo pueden observar acá, ¿no? Fíjense, esta es una resonancia en ponderación T1, tiene una forma de semiluna, ¿no? Esta es una ponderación T1, por eso se ve negro lo que es el líquido, ¿no? Y si ustedes son acuciosos pueden ver cómo tenemos, ¿no? Una semiluna negra. Al lado derecho se ve la misma imagen, pero en color blanco. Esta es una ponderación T2, por eso se ve blanco. Los hematomas subdurales tienen este comportamiento, ¿no? En este caso es un hematoma subagudo, porque vamos a ver que los hematomas agudos pueden, en ponderación T1, esto de que se ve negro, se ve de color blanco, ¿no? No compliquen mucho, recuerden básicamente la morfología en semiluna, nada más por lo pronto. Si tienen algunas dudas de resonancia, ya lo hablamos después, ¿ya?
Sigamos avanzando. Acá tenemos una Vamos, hemorragia subdural aguda, ¿no? Vean, cuando es aguda, la palabra aguda, la sangre se ve de color blanquecino, ¿no? Se pueden observar acá en las flechas. Igualmente a este nivel se nota también un componente hemorrágico. Acá es bien sutil, discreto, laminar. Observen en la flechita cómo está bien pegado al hueso. Toda esta zona de acá es un hematoma, es una hemorragia subdural aguda. Siempre el agudo en tomografía se va a ver de color blanco, ¿ya? Cuando va a ser subagudo, ¿no? Fíjense de esa forma de acá, es una sangre que se está licuando, porque el agudo significa que es un coágulo, cuando ustedes ven todo cuajado, como la que gelatina, ese es un agudo, ¿ya? Ahora, cuando es subagudo significa que ya se está licuando, es como una gelatina medio aguada. ¿Y cómo se ve en la tomografía? Tiene la coloración, en buena cuenta, del parénquima, de la corteza del cerebro. Por eso es que algunos se confunden, ya no se ve tan blanco como acá se puede notar. Pero acá como parece la textura o el color de la corteza, algunos dicen, pues está normal, ¿no? Pero no está normal. En este caso incluso es más engañoso. Fíjense en esta adquisición axial, parece que no hay nada, pero las flechitas se observan como aquí existe una hemorragia subdural bien discreta. Es subagudo cuando tiene la coloración, en buena cuenta, de la corteza, ¿ya? Y crónico significa un estadio generalmente más de 3 semanas, de 4 semanas, ¿no? La sangre se empieza a licuar y una sangre licuada puede tener pues septos, tabiques, loculaciones, como se observan en estas imágenes gráficas, ¿no? Pictóricas, ¿no? Y como miren, hay unos tabiques densos, ¿no? Hay algunos coágulos de sangre que están licuándose, pero básicamente se ve negro, ¿no? Color de líquido cefalorraquídeo. Todo lo que está acá en negro es líquido cefalorraquídeo. Y este más o menos adquiere esa coloración. Incluso en algunos casos que son más crónicos, más antiguos, se pueden calcificar, como se puede ver en estas zonas de acá. Estamos hablando, pues, de unas hemorragias subdurales de mayor cronicidad, de mayor antigüedad, ¿ya? Sigamos. Higroma subdural. Los higromas son unos acúmulos de líquido, ¿no? En el espacio cefalorraquídeo, en el líquido cefalorraquídeo, van a formar algunos tabiques. Vamos a ver en este caso mejor en esta imagen que es más sencilla. Esta zona de acá no corresponde a lo que es la zona de la meninges y puede haber algunas zonas discontinuas, ¿no? Unas discontinuas entre las meninges y eso hace que se forme o haya un efecto de un rapto, ¿no? De un espacio nuevo que se está bombeando, se está acumulando líquido, ¿no? Y el espacio yuxtadural empieza a ampliarse, se vuelve más, digamos, hay mayor distancia entre la corteza y la zona del cráneo. Observen en este nivel, ¿no? Es bien delgado, es medio laminar, pero el lado contralateral es más ancho, fíjense por qué. Porque hay unas lesiones, ¿no? En lo que es las meninges que permiten que se empiece a acumular, ¿no? A este nivel más líquido respecto al otro lado y el espacio puede ser mucho mayor. Ese acúmulo de líquido cefalorraquídeo secundario al trauma se denomina higroma. Ahora, la otra terminología, pues, son las famosas hemorragias subaracnoideas. Acá está de manera pictórica, que es sangre, en buena cuenta, en el espacio subaracnoideo, no está en el espacio epidural ni subdural. Está por la zona de la aracnoides. Entonces, son como un lapicito, les decía, que delinea la parte de la corteza. Pueden localizarse en varias regiones, ¿no? Es lo que vamos a observar. Fíjense en estas imágenes de color blanquecino, ¿no? Como delineado con un lapicito o un color, ¿no? En varios focos, siguen un poco las fisuras, los giros, las circunvoluciones, ¿no? Esas son las hemorragias subaracnoideas. Son discretas, ¿no? Ahora, vayamos a las lesiones parenquimales propias per se, ¿no? Del cerebro. O sea, ya no estamos hablando de lo que envuelve al cerebro, sino a las lesiones del mismo parénquima encefálico. Las famosas contusiones cerebrales. Esta imagen blanca, como ya hemos visto la sangre, tomografía, cómo se ve sobre todo las que son agudas, blancas, ¿no? Estamos en el lóbulo frontal y esta zona blanca representa una contusión cerebral. Aquí vemos una zona todavía de más blanca, ¿no? Que la anterior. Estamos hablando de una hemorragia también intraparenquimal más reciente y probablemente pues respecto a esta, ¿no? Por eso se nota mucho más blanca, más densa. Estas imágenes que están bien sutiles acá, que sí están siguiendo los giros, las circunvoluciones, no son tan gruesas, ¿no? Corresponden a unas hemorragias subaracnoideas también asociadas. Pueden asociarse, ¿no? Hemorragia subaracnoidea con contusión cerebral, sí se puede asociar.
En resonancia magnética, ¿cómo se observa? Esta es una ponderación T1, por eso el líquido cefalorraquídeo se ve de color negro. Acá se ve blanco la hemorragia, ¿por qué? Porque es una hemorragia reciente, una hemorragia aguda. Es como un coágulo, y el coágulo como tal, en las ponderaciones T1 se ven de color blanco. En las ponderaciones T2 se ven de color blanco. Estamos hablando de una hemorragia intraparenquimatosa probablemente aguda. Hay un poco de liquefacción alrededor, ¿no? Quiere decir que no es reciente tampoco. Está yendo ya a volverse en un subagudo. ¿Es importante los controles radiológicos? Sí, ¿por qué? No, porque vemos, por ejemplo, acá cómo tenemos contusión hemorrágica, vemos una línea, una forma redondeada blanquecina, es una contusión parenquimal. Acá vemos otros focos de hemorragia intraparenquimal, hemorragia subaracnoidea asociada, ¿no? Pero en el tiempo, si los vamos a seguir, vamos a ver cómo alrededor de la contusión del lóbulo frontal se observa una mancha negra. Esta mancha negra son el famoso edema citotóxico, ¿no? En ambos lados, producto del proceso inflamatorio local que se está generando a ese nivel. Este edema citotóxico, o en algunos casos puede haber vasogénico, va a condicionar que haya o que se predisponga a una hipertensión endocraniana, ¿sí? De ahí radicados importantes, ¿no? ¿Cómo es la evolución típica a lo largo de las semanas, ¿no? Estamos hablando en este caso de tomografía, porque la palabra densa siempre la van a ver en tomografía, ¿no? Hipodenso, hiperdenso. En resonancia se llama intenso, hiperintenso, hipointenso. A la semana, ¿no? El área inicial es una densidad heterogénea, se dice, ¿no? Conforme, o sea, un poco generalmente densa, blanquecina. Conforme pasa el tiempo, va volviéndose un poco gris y luego a tirarse a negro. Por eso es que a las 2 semanas tiene la coloración isodensa, son generalmente subagudos, ahí hablamos la que imita más o menos la corteza del parénquima, y al mes, ¿no? Se suelen volver negras, ¿no? Estamos hablando de encefalomalacia. El término malasia, pues, viene a ser, ya refiere cronicidad. ¿Se acuerdan la otra lesión intraparenquimal que les comentaba? Era el famoso daño axonal difuso. Son los famosos estiramientos, ¿no? Lo que sucede que este es el axón de la neurona, pues por las fuerzas de cizallamiento, de un lado se viene una fuerza para este lado y la otra para el otro lado, se alancan, ¿no? Y tienen una sección. Y así hay foquitos chiquititos hemorrágicos múltiples, ¿no? Se suelen presentar a lo largo del cuerpo calloso, que es sustancia blanca, en el tronco encefálico, que también hay sustancia blanca, ¿no? Y todas estas zonas son los lugares donde se suelen presentar la hemorragia o el daño axonal difuso. ¿Cómo se ven? La tomografía en algunos casos puede pasar desapercibido. Algunos puede decir hay pequeños puntos densos, petequiales, pero no siempre se ve. Pero en la resonancia se puede observar estos puntos negros, ¿no? Que se observan acá, sobre todo este de acá, que es más clarito, ¿no? Y que cuando se le hace una difusión hay cierta restricción, ¿no? O las secuencias FLAIR también son hiperintensas. Entonces nos está hablando de un daño axonal difuso, sobre todo en las secuencias ecogradientes que son muy sensibles a las hemorragias, se pueden observar. Entonces una tomografía que aparentemente es normal, pero un paciente clínicamente grave, ¿no? Pero dice, aquí hay discordancia. Le hacen resonancia y ahí ve la indicación, pues se observan lesiones axonales difusas, ¿no? Muy sensible para ese tipo de lesiones. Ahora pasemos a las lesiones secundarias, ¿no? Aquellos efectos secundarios al trauma, no directamente relacionados. Es importante, ¿por qué? Porque estos efectos primarios suelen incluso llevar a la muerte, no la misma lesión per se, ¿no? Una hemorragia subdural puede estar ahí. Si no causa hipertensión endocraniana, si no causa enclavamiento, pues el paciente puede vivir, ¿no? Pero si vemos que está haciendo hipertensión endocraniana y otras cosas, pues hay que operar, ¿no? El neurocirujano tiene que valorar eso. ¿Qué es lo que suele suceder? Pues hay que hablar de estos términos, ¿no? Las famosas hernias, ¿no? En el cerebro se presentan hernias, tal cual se presentan en la ingle, en el abdomen, hay hernias en el cerebro. Las clásicas que tienen que saber ustedes son las hernias subfalcinas. Este es el falx. Entonces, debajo del falx se llama hernia subfalcina. Este es el uncus, ¿no? Si vemos que el uncus está yéndose hacia el tronco, no, a diferencia de este lado que está en su lugar, pues se llama hernia uncal. Hernia central también es de acá, que la parte de la zona de los ganglios basales, incluso el tálamo suele migrar hacia la región del mesencéfalo, una hernia central. La famosa hernia tonsilar, ¿no? O amigdalar que llaman, generalmente son las que conllevan a la muerte en la mayoría de los casos, ¿no?
es una de las últimas hernias que se suele presentar porque se puede tener una hernia subfalcina, hernia uncal, pero el paciente todavía está vivo, pero cuando empieza a comprimir la tónsila, ahí es donde el paciente ya empieza a entrar casi en paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante identificar. Acá vemos en esta flecha curva cómo hay una hernia, ¿no? Acá vemos un componente negro, ¿no? Esto viene a ser un edema vasogénico. Este estudio es probablemente sin contraste, ¿no? Un poco difícil de saber porque, pero yo digo sin contraste porque en las arterias carótidas no se logran opacificar. Sin embargo, estas manchas blancas que se presentan puede que correspondan a una hemorragia subaracnoidea difusa, ¿no? Y está causando una hernia subfalcina. Vemos cómo la línea media, si yo trazara, vendría hasta por acá, pero miren, estos dos ventrículos se han pasado hacia el otro lado, hacia el lado derecho. El ventrículo lateral izquierdo está siendo comprimido y el derecho está ligeramente un poco más amplio. Acá el asta temporal prácticamente ni se ve, en este caso el asta temporal es de mayor amplitud. Entonces el parénquima de este lado está comprimiendo hacia este lado. Como está empujando, no solo empuja a este lado, empuja a todo nivel, ¿no? Y ahí empiezan a producirse las famosas hernias. Acá tenemos la hernia transtentorial, o sea, ¿qué significa? Que tanta es la presión supratentorial, o sea, de los hemisferios cerebrales, que tiene que comprimir hacia abajo para descomprimir y se empiezan a presentar estas hernias transtentoriales, ¿no? Hay descendente y ascendente, hay varios espectros, pero es importante, como les decía, reconocer más que todo esto, la herniación de la amígdala, ¿no? Esta zona de acá chiquitita que ustedes ven es la amígdala. Vemos que prácticamente a este nivel, que es el foramen magno, no debería de verse la amígdala, no debería estar comprimido, pero el foramen magno acá ya ha sido sobrepasado por la región amigdalar. Estamos hablando entonces de una herniación amigdaliana. ¿Puede haber herniaciones extracraneales? Sí, ¿qué significa? ¿No? El neurocirujano vino, retiró la parte de la calota y parte del cerebro, fíjense, ¿no? Si este se ve cómo sale, ¿no? Está muy pegadita a la piel. El paciente tú lo vas a ver que no tiene el cráneo y está toda esa zona abultada, ¿no? Entonces es una herniación extracraneal. Y vean esta imagen bien peculiar, que no siempre se ve, pero cuando lo ves es muy interesante, porque imagínate que acá hay hueso y esto es aire. O sea, tú lo ves con un hueco al paciente, ¿no? Porque hay una hernia, famosa hernia paradójica, se llama. La presión del medio ambiente es mucho mayor que la presión del endocráneo y empieza a succionar, ¿no? Como a chupar. Por eso tiene un hueco, literalmente. Tú ves si esto fuera la piel, pues está cubierta la piel toda hundida. Es una lesión paradójica. El famoso edema postraumático, que es una lesión secundaria también, se dice que es la más grave de todas las lesiones, ¿no? Porque está relacionada muy íntimamente a la presión intracraneana. Un aumento de la presión intracraneana conlleva a la formación, pues, de hernias, ¿no? De todo tipo de hernias. Puede ser focales, como es acá, regionales, ¿no? Ocurren felizmente no en una tasa muy alta de los pacientes con TEC, pero 20% es importante, ¿no? Estamos hablando de cada 5 TEC, uno al menos va a desarrollar este edema cerebral postraumático. Clínicamente, pues se suele manifestar entre 24 y 48 horas post-trauma, ¿no? De ahí radica, pues, que tenemos un paciente con TEC grave, con lesiones en el encéfalo, que requieren, pues, eh, que estén en observación, ¿no? No se les manda a su casa, ¿no? ¿Para qué? Para detectar clínicamente que no desarrolle edema cerebral postraumático. Por eso es que los neurocirujanos, los clínicos, los de emergencia, pues dan el famoso manitol, ¿no? Para tratar de descomprimir la hipertensión del endocráneo. Bueno, estos famosos edemas vasogénicos, citotóxicos que les decía, al final es acúmulo de líquido en el encéfalo, ¿no? ¿Y qué conlleva? El edema cerebral postraumático. Ustedes ven, este es un cerebro, una pieza anatómica de un paciente que tuvo edema cerebral postraumático. Vean cómo los surcos, las fisuras, acá hay un espacio, ¿no? Que se respeta. No es mucho, pero sí se observa. Pero en el lado edematizado, este espacio prácticamente se ha desaparecido. Es notorio incluso cómo está medio abombado esta zona, ¿no? Y si nosotros lo correlacionamos con las tomografías, vean esta imagen negra que se va acá, es el espacio subaracnoideo, que siempre hay un espacio, ¿no? Que se logra dibujar, pero en el lado izquierdo este espacio ha desaparecido. Esto es secundario a la hipertensión endocraniana que se tiene a este nivel. Es un edema cerebral postraumático del lado hemisférico izquierdo, ¿no? Que puede condicionar a las famosas hernias que ya hemos observado, ¿no?
Vean que acá, por ejemplo, hay varias cositas, ¿no? Una hemorragia subdural, tenemos una hemorragia, una contusión probablemente del cerebro, ¿no? Lineal, laminar. Y acá si dibujamos la zona del tentorio está un poco desviado, ¿no? Hay una subfalcina también que está yéndose hacia la izquierda, ¿no? Pero fíjense también cómo esta zona de acá ha perdido un poco una zona del espacio subdural, subaracnoideo, perdón, que en esta zona se pueden visualizar, ¿no? Tienen que fijarse también cómo esta asta frontal está un poco menor que este lado, ¿no? Toda esta zona de acá estamos hablando que está haciendo un edema cerebral, ¿no? Entonces, respecto al otro lado, y eso hay que tener en cuenta. Igualmente en esta zona, la línea media, si ustedes se fijan, está un poco desviada hacia la izquierda, ¿no? Entonces son pequeños detalles que nos están indicando que a este nivel hay una hipertensión endocraniana y hay que tener mucho cuidado. Pues ya hemos hablado de las lesiones primarias, ¿no? Con todo lo que conlleva, lesiones de los tejidos epicraneales, cuerpo extraño, hematoma epicraneal o famosos hematomas subclaviales, fracturas de cráneo. Hemos hablado también de las lesiones extracerebrales, o sea, que están en las meninges o yuxtameningios, ¿no? Hematoma epidural, subdural, el higroma y la hemorragia subaracnoidea, ¿no? El HSA que llaman. Las lesiones del encéfalo per se, ¿no? Lesiones intracerebrales o parenquimales. Hablamos sobre todo de contusiones cerebrales, recuerden, ¿no? Y el famoso daño axonal difuso, que el método ideal hemos visto que es la resonancia magnética para detectarlo, ¿no? Y aquellas secundarias que no son directamente causadas por las primarias, sin embargo, son las que te pueden llevar a la muerte y son las que hay que prevenir, ¿no? El edema cerebral, las herniaciones, las injurias vasculares también, ¿no? Puede haber lesiones directamente de vasos o también isquémicas, ¿no? Porque recuerden que estas hemorragias, sobre todo la subaracnoidea, irrita lo que son las estructuras vasculares y causan vasoconstricción. Y la vasoconstricción hace que el parénquima tenga menos flujo sanguíneo. Y al tener menos flujo sanguíneo pueden ocurrir zonas de infarto, ¿no? Entonces es muy común en algunos pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea y al final hacen extensas zonas de infarto. Y les contaré que había un mal diagnóstico de ustedes, doctores, ¿no? Doctores, que hacen ustedes un mal diagnóstico, no tratan de manera adecuada a los pacientes con TEC, no identifican lesiones, no previenen la aparición de edema cerebral, van a condicionar lesiones isquémicas, ¿no? Me recuerdo que hay un paciente de 23 años que hemos tenido alguna vez, joven, ¿no? Trabajador, independiente, sostén de la familia, viene por lesiones primarias, hemorragia subaracnoidea sobre todo, no había gran daño, no había fractura, dijeron, ah, acá no pasa nada, al paciente lo dejaron ahí. Eh, 48 horas más tarde empieza a hacer infartos múltiples, ¿no? Múltiples zonas de infarto, porque hubo un sistema de irritación vascular, vasoconstricción e infarto múltiple. Actualmente el paciente pues solo viene para controles, ¿no? Pero es un paciente prácticamente vegetal, ¿no? En muchas zonas es dependiente total. Entonces un mal diagnóstico puede conllevar también pues a un muy mal pronóstico, sobre todo en pacientes jóvenes. Ahí radica la importancia en que ustedes tienen que saber diagnosticar ya sea clínicamente y tienen que saber también cómo se ven en imágenes, ¿no? Porque hoy por hoy la cantidad de radiólogos no somos suficientes, ¿no? Se van a encontrar en escenarios donde piden una tomografía y si ustedes no saben ver lesiones, básicamente el paciente se les puede ir de las manos. Entonces es importante que ustedes aprendan, ¿no? Sobre todo lesiones en TEC, que son emergencias reales, pues, ¿no? Para que ustedes sepan manejar y no esperar un informe radiológico, que a veces puede demorar entre 4, 6 o 24 horas, dependiendo de la institución. En el salud donde laboro, como somos tan pocos radiólogos, pues a veces se informan tomografías de cerebro de semanas pasadas, ¿no? Entonces, mucho ojo en este punto, ¿ya? Sin otra cosa más, solo me queda agradecerles, pedir dispendio y las disculpas del caso por el retraso. Espero que hayan disfrutado de la ponencia. Si tienen alguna pregunta, muy gustoso les voy a responder. Gracias.